otros informes que salieron en el día de ayer por parte de el análisis de estudio económico de la Universidad de Avellaneda. Está el economista Santiago Frachina en línea con nosotros. Santiago, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la 530. Me quedé mareado con lo que acabo de escuchar de Caputo. ¿Qué es lo que están negociando, Santiago querido, con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo te va, Nicolás? La verdad que el plan que le presentó en octubre nadie lo sabe, lo tendrán que clarificar, porque en octubre Caputo no era funcionario del Estado Nacional, claro. Hoy sí. Entonces, hoy sí nos interesa saber a toda la población cuál es ese plan que va a negociar con el Fondo Monetario Internacional. En octubre no, porque reitero, no era funcionario, no tenía perspectiva de ser funcionario, con lo cual era un ciudadano más que le presentaba una propuesta al fondo. Hoy es ministro de Economía. Claro. Y por otro lado, la verdad que con 800 millones de dólares, si pretende con 800 millones de dólares liberalizar el cepo, bueno, estamos muy lejos de lograrlo. Yo la verdad que es lo que vos decías, empezaron diciendo que iban a negociar y que el fondo iba a dar 15.000 millones de dólares para poder liberalizar el cepo y le están pidiendo 800 millones. Me parece que con ese monto es imposible liberalizar el cepo. Pero lo más importante de todo es eso, que clarifica ante la población, porque hoy es ministro de Economía, cuál es ese plan que le va a presentar al Fondo Monetario Internacional, porque me imagino que si es lo que él quiere y es ministro de Economía, lo va a llevar adelante, y nosotros la verdad que si es lo que vivimos hasta ahora, pero más acelerado, bueno, la población lo tiene que saber, porque tiene que saber cuáles van a ser las consecuencias de ese modelo económico. Santiago, ahora... ellos vienen ostentando mucho estos famosos 7.000 millones, 8.000 millones de dólares que lograron hacer de caja en el Banco Central de la República Argentina, por supuesto, a fuerza de ajustazo, ¿no? Y a fuerza de recesión económica. Ahora, que están contando eso, más estos 800 millones de dólares para poder levantar el cepo. Supuestamente, siempre lo que dijeron era que hacía falta mucho más. Y después también qué beneficio podría tener levantar el cepo en este momento, ¿no? En este contexto. Me parece que están preocupados también porque leí un informe en los últimos días que dice que ni con toda la plata que tenés para liquidar o que podrías hacer, los dólares que podrías hacer con la liquidación de los granos, te alcanza para levantar el cepo. Mirá, esos más de 9.000 millones de dólares que ellos compraron en reservas, que es cierto, no solo fue como consecuencia de ajustes, sino que además patearon el pago de las importaciones, porque si vos calculás cuánto hubieran tenido que pagar en estos meses de importaciones y lo que compró de reservas el Banco Central, te hubiera dado negativo. Entonces, solo lo lograron porque vienen pateando el pago de las importaciones, que en algún momento, sobre todo a partir del segundo semestre, van a tener que empezar a pagar. Con lo cual, ese dato, la verdad que es medio engañoso en ese sentido. Y sin embargo, así, con las reservas que compraron, tampoco le alcanza, porque apenas tienen reservas netas positivas, con lo cual tampoco le alcanza para liberalizar el cepo. Por eso siempre estaban especulando con que el Fondo Monetario Internacional le bajara los 15.000 millones de dólares. Ayer, por tercer día consecutivo, el Banco Central tuvo que vender reservas, y vos decís, che, pero está en plena etapa de liquidación de la cosecha gruesa, es decir, la cosecha más importante. Bueno, ¿por qué? Porque el sector agropecuario no está liquidando, no está vendiendo los dólares que ellos esperaban. Es récord de venta de silobolsas, porque lo que está viendo el sector agropecuario es que este tipo de cambio está apreciado, con lo cual están reclamando una devaluación para poder exportar y liquidar los dólares, y porque además la tasa de interés está tan baja que ellos dicen, si yo liquido, cambio los dólares por pesos, ¿qué hago con estos pesos hoy en la Argentina si la tasa de interés está 35% fija, muy por debajo a lo que es la inflación, con lo cual le están pulverizando los ahorros? En ese contexto el campo no está vendiendo los dólares que ellos creían que iban a tener de la cosecha gruesa, esperando y especulando ellos
con una devaluación. Obviamente, si ellos unifican tipo de cambio, va a haber una devaluación. Por lo tanto, también debe estar especulando el sector agropecuario, de que si unifican tipo de cambio, además va a venir acompañado con una devaluación. ¿Cuál es el problema para el gobierno de unificación de tipo de cambio asociado a una devaluación? Es la reactivación de la inflación, y por lo tanto esa ventaja que ellos tenían, que vendían de la inflación de un dígito, se le va a volver a romper si tienen que volver a devaluar para unificar tipo de cambio. Vos me decís, ¿para qué unifican tipo de cambio? Y yo estoy convencido que todo el caminito que estamos recorriendo, el objetivo final es volver a instalar a la Argentina en un ciclo de deuda y fuga de capitales, como fue el principio, como fue todo el gobierno de Macri. Vos fijate que lo primero que hizo Macri con Prat Gay es devaluar, unificar tipo de cambio, y después a partir de ahí volver al endeudamiento. ¿Para qué endeudamiento externo? Para que justamente vuelva a reactivarse la fuga de capitales. Su objetivo es unificar tipo de cambio, con eso hacer caer el riesgo país, y a partir de hacer caer el riesgo país, volver a endeudar en los mercados financieros internacionales para financiar ¿qué? La fuga de capitales, que siempre es lo que vinieron a hacer. Bueno, yo me acuerdo que Milei en Bariloche había dicho que los fugadores eran héroes. Lo que está diciendo ahí, bueno, queremos volver a la Argentina a instalar en esa senda de deuda y fuga de capitales. Solamente este es el objetivo de unificar tipo de cambio. Estamos hablando con el economista Santiago Frachina. Santiago, hay un informe también que lanzaron en las últimas horas de la Universidad de Avellaneda, del cual participaste para su confección, y lo que dice es que en lo que va mejor dicho, que en el primer cuatrimestre del año no superó en ningún momento la jubilación mínima, la canasta básica por adulto. Te digo esto y te lo pregunto porque también hoy en Ley Bases está el tema previsional, el tema de si va a haber moratoria o no, y si tendremos nuevos jubilados o no, en debate también, pero también por supuesto está en el Congreso en debate lo que tiene que ver con una fórmula que mejore o no el poder adquisitivo de los jubilados. Ahora, no cubrir la canasta básica para tipos que aportaron y tipas que aportaron toda la vida es un desastre. Estamos en un momento desastroso, digo, ya no sé cuánto margen o cuánta paciencia le podés tener a esa situación, ¿no? De que no se cobre ni una canasta básica. Bueno, sí, efectivamente, nosotros de la carrera de Economía de la UNDAD acabamos de sacar un informe a partir de lo que se discutió la semana pasada, que se transformó en media sanción en el Congreso, proponiendo una nueva ley, una nueva movilidad para los jubilados, porque a recordar que el gobierno, después de licuar la jubilación en el primer trimestre con la devaluación y la aceleración de la inflación, cambió la fórmula de movilidad y puso una fórmula de movilidad que se va ajustando mes a mes a partir de la inflación, con lo que te dijo el gobierno es, bueno, yo te licué la jubilación y ahora te la congelo, nunca más va a aumentar por arriba de la inflación, y ese es un problema, porque congela la foto de la licuación que generó en las jubilaciones el gobierno de Milei, con lo cual la semana pasada se puso a discusión en la Cámara de Diputados una nueva fórmula, una propuesta de nueva fórmula de movilidad que tuvo media sanción, que va a pasar al Senado, que ya pasó al Senado y en algún momento se va a discutir en el Senado, que es lo que dijo Milei, que iba a vetar. Y nosotros a partir de esa discusión que se dio sacamos este informe donde mostramos que sí, efectivamente, en diciembre la jubilación mínima más refuerzo, nosotros analizamos en términos de jubilación mínima más el refuerzo, estaba casi igual a la canasta básica total de adulto. La jubilación mínima más refuerzo era 160.713 pesos y la canasta básica total era 160.453 pesos, es decir, estaba un poquitito por arriba la jubilación con respecto a la canasta básica. A partir del gobierno de Milei, la devaluación de diciembre, la aceleración inflacionaria, que obviamente esto impactó en el aumento de la canasta básica total, lo que nosotros registramos es que tanto enero, febrero, marzo como abril, que es el último dato que tenemos en la canasta básica total, siempre la jubilación mínima más el refuerzo estuvo por debajo de la canasta básica total. En abril, que es el último dato,